Al ir a comprar un regalo para su padre en una joyería, la hija del millonario se paralizó al ver que la vendedora era idéntica a ella y llevaba el mismo dije. El mismo que su padre le regaló hace 24 años. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de seda crema de la recámara principal de la mansión Mendoza, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del piso. Valeria Mendoza despertó como cada mañana de sus 24 años, con la certeza absoluta de que era la mujer más afortunada de todo México. Se estiró entre las sábanas de algodón egipcio, sonriendo al pensar en el día que tenía por delante. Era 15 de marzo, el cumpleaños número 65 de su papá, Roberto Mendoza, y ella tenía preparada la sorpresa perfecta. Durante semanas había estado planeando cada detalle, porque su papá se merecía lo mejor del mundo. Después de todo, él había sacrificado todo por ella desde que su mamá murió en el parto que le dio la vida. «Buenos días, mi princesa», saludó Roberto desde la puerta, elegante como siempre en su traje de casimir gris, sus canas perfectamente peinadas, y sus ojos verdes brillaban con el mismo amor incondicional de toda la vida. ¿Ya despertó la cumpleañera de papá? Valeria rió, saltando de la cama para abrazarlo. «Papá, se supone que hoy eres tú el cumpleañero, no yo. Para mí. Cada día contigo es mi cumpleaños, mija». Roberto la besó en la frente con ternura. «Eres lo único bueno que me quedó después de perder a tu mamá». Esas palabras siempre llenaban a Valeria de una mezcla extraña de felicidad y melancolía. Felicidad porque sabía que era el centro del universo de su papá, pero melancolía porque a veces sentía el peso de ser la única luz en la vida de un hombre que había perdido tanto. Magdalena Mendoza había muerto dándole la vida, y Roberto jamás se había vuelto a casar. «Valeria es todo lo que necesito», solía decir cuando sus amigos le sugerían rehacer su vida amorosa. «Bueno, pues espérame porque tengo una sorpresa increíble para ti», dijo Valeria, corriendo hacia su vestidor. «Voy a salir un rato, pero regreso antes de la comida para celebrarte como te mereces». Roberto sonrió, pero algo extraño cruzó por sus ojos. Una sombra casi imperceptible que Valeria no alcanzó a descifrar. «¿A dónde vas, princesa? ¿No quieres que te acompañe?» «No, es sorpresa, papá. Confía en mí. Te va a encantar». 2 horas después, Valeria caminaba por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, disfrutando de la libertad que rara vez se permitía. Su chofer la había dejado a unas cuadras de su destino, porque quería caminar, sentir la energía de la ciudad que pocas veces experimentaba desde su burbuja dorada. La joyería Corazón de Oro se alzaba ante ella con su fachada colonial restaurada, sus vitrinas brillando bajo el sol mexicano. Era la joyería más exclusiva de la ciudad, el lugar donde los Mendoza habían comprado las joyas más importantes de la familia durante 3 generaciones. El lugar perfecto para encontrar algo único para el hombre que lo había dado todo por ella. Las campanillas de la puerta sonaron melodiosamente cuando Valeria empujó la entrada de cristal emplomado. El aroma familiar de cuero fino y metal precioso la envolvió inmediatamente. Había visitado esta joyería docenas de veces desde niña, de la mano de su papá. «Buenas tardes. Busco algo muy especial para…», comenzó a decir, pero las palabras se le congelaron en la garganta, detrás del mostrador principal, organizando unos collares de perlas. Estaba ella misma, o eso parecía. La joven levantó la vista y sus ojos se encontraron. El mismo rostro ovalado, los mismos ojos verdes esmeralda, la misma nariz respingada, los mismos labios en forma de corazón, incluso el mismo lunar pequeñito en la comisura izquierda de la boca. El mundo se detuvo. Las dos se quedaron mirándose como si estuvieran frente a un espejo, pero un espejo que se había vuelto loco. Valeria sintió que las piernas no la sostenían, su reflejo, porque tenía que ser su reflejo. No había otra explicación. Llevaba un uniforme sencillo de la joyería, el cabello castaño recogido en una coleta práctica, sin una gota de maquillaje, pero el rostro era idéntico al suyo. «Dios mío», susurró Valeria. La otra joven se acercó lentamente al mostrador, con la misma expresión de shock absoluto. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Incluso la voz era la misma. Yo. Valeria no podía formar una oración coherente. Sus ojos recorrían cada detalle del rostro de la desconocida, buscando diferencias, pero no las encontraba. Era como mirarse en un espejo.
pero vestida diferente, y entonces lo vio, el pingente. Colgando delicadamente del cuello de la vendedora, había un corazón de oro blanco con un rubí en el centro, exactamente igual al que Roberto le había regalado en su primer cumpleaños, jurándole que era una pieza única, diseñada especialmente para ella por el mejor artesano de México. Tu collar, tartamudeó Valeria, señalando con mano temblorosa. La joven se llevó instintivamente la mano al pecho, cubriendo el pingente con gesto protector. ¿Qué tiene mi collar? Es que yo tengo uno igual. Con manos temblorosas, Valeria sacó de su blusa el pingente idéntico. Exactamente igual. La vendedora palideció hasta parecer un fantasma. Sus ojos se abrieron como platos al ver el collar de Valeria. Eso es imposible. Este collar era de mi mamá. Me dijeron que era único. El mío también, susurró Valeria. Mi papá me lo regaló cuando cumplí 1 año. Me dijo que lo mandó a hacer especialmente para mí, que era la única pieza así en todo el mundo. Un silencio sepulcral cayó sobre la joyería. Incluso los ruidos de la calle parecían haberse desvanecido. Las dos jóvenes se miraban como si el universo hubiera perdido todo sentido. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente Valeria, su voz apenas un hilo. Mariana Herrera. La respuesta llegó temerosa, como si pronunciar su nombre pudiera romper algún hechizo. ¿Y tú? Valeria Mendoza. Mariana frunció el ceño. Mendoza, como el empresario Roberto Mendoza. El corazón de Valeria dio un salto violento. Es mi papá. ¿Lo conoces? No personalmente, pero... Mariana dudó, mordiéndose el labio inferior de la misma manera que Valeria hacía cuando estaba nerviosa. Toda mi vida he tenido la sensación de que había alguien más, alguien como yo, en el orfanato donde crecí. Las monjas decían que a veces hablaba dormida sobre una hermana que vivía en una casa dorada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Una hermana. La palabra resonó en su pecho como una campana. Toda su vida había sentido un vacío extraño, una melancolía que no podía explicar, como si le faltara una parte de sí misma. ¿Orfanato?, preguntó con voz quebrada. Sí, perdí a mi mamá cuando tenía 5 años. Se llamaba Soledad Herrera. Mariana tocó su pingente con reverencia. Esto es lo único que me quedó de ella. Bueno, esto y... ¿Y qué? Mariana dudó. Luego se agachó detrás del mostrador. Cuando se incorporó, tenía en las manos una fotografía amarillenta y borrosa. Esto, las hermanas me dijeron que mi mamá la tenía cuando murió. Con manos temblorosas, Valeria tomó la fotografía. A pesar de estar descolorida y dañada por el tiempo, pudo distinguir claramente la imagen. Un hombre elegante, más joven, sonriendo mientras cargaba a un bebé. Roberto. Era Roberto, 25 años más joven, pero inconfundiblemente él. El mundo se desplomó alrededor de Valeria. Las piernas finalmente le fallaron y se aferró al mostrador para no caerse. El aire se le escapaba de los pulmones como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Reconoces al hombre de la foto?, preguntó Mariana, observando la reacción de Valeria con creciente alarma. Sí, susurró Valeria, las lágrimas ahora corriendo como ríos por su rostro. Es mi papá, pero el bebé de la foto no soy yo. En ese momento, mirándose a los ojos con aquella desconocida que era su reflejo perfecto, Valeria Mendoza supo que toda su vida había sido una mentira, y que la verdad sería mucho más terrible de lo que jamás habría podido imaginar. El silencio en la joyería se había vuelto ensordecedor. Valeria seguía aferrada al mostrador, mirando la fotografía como si fuera a desaparecer entre sus dedos. Mariana había cerrado la puerta del establecimiento y volteado el letrero a cerrado, sin que ninguna de las dos dijera una palabra. Necesitamos hablar, dijo finalmente Mariana, su voz temblando ligeramente. Pero no aquí. Mi jefe puede regresar en cualquier momento. Valeria asintió, incapaz de articular palabra. Todo su mundo perfecto se había resquebrajado en cuestión de minutos. La fotografía seguía en sus manos, y cada vez que miraba ese rostro joven de Roberto, sentía que se ahogaba un poco más. Hay una cafetería a 2 cuadras, continuó Mariana, quitándose el uniforme de la joyería para revelar una blusa sencilla pero limpia. Ahí podremos intentar entender qué está pasando. El Café Luna era un lugar pequeño y acogedor,
con mesas de madera desgastada y el aroma permanente de café de olla y canela, era exactamente el tipo de lugar donde Valeria jamás había puesto un pie en su vida dorada, pero que ahora le parecía el único lugar real en un mundo que se había vuelto de mentira. Se sentaron en una mesa del rincón, lejos de las miradas curiosas. Mariana ordenó 2 cafés con leche, y Valeria se dio cuenta de que ni siquiera sabía si le gustaba el café con leche. Toda su vida había tomado té importado de Inglaterra, servido en porcelana china por las empleadas de la mansión. «Cuéntame sobre tu mamá», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Sobre Soledad». Mariana envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, como si necesitara el calor para encontrar fuerzas. «No tengo muchos recuerdos. Era muy pequeña cuando murió. Pero las hermanas del orfanato San Vicente me contaron lo que sabían. ¿Qué te dijeron? Que mi mamá trabajaba para una empresa grande, era contadora, muy inteligente, muy honesta. Las hermanas siempre decían que era el tipo de mujer que nunca le haría daño a nadie». Mariana tocó su pingente inconscientemente. «Un día llegó al orfanato conmigo en brazos. Estaba muy enferma, muy delgada. Les dijo a las monjas que si algo le pasaba, me cuidaran. Murió 3 días después». «¿De qué murió?» «Nunca me dijeron exactamente, solo que había estado muy enferma, muy triste, como si se hubiera rendido». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Pero había algo más. Las hermanas a veces hablaban en voz baja cuando pensaban que no las escuchaba. Decían que mi mamá siempre mencionaba a otra niña, una bebé que había tenido que entregar. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Entregar? Sí. Y cada vez que yo tenía pesadillas de niña, siempre soñaba lo mismo. Una casa enorme y dorada, y una niña que se parecía exactamente a mí, pero que vivía como una princesa. Mariana la miró directamente a los ojos. «Soñaba contigo, Valeria. Soñaba contigo toda mi vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Ella también había tenido sueños extraños de niña, sueños sobre una hermana que vivía lejos, que la necesitaba, que lloraba por ella en la oscuridad. Roberto siempre les decía que eran pesadillas sin importancia, efectos de haber perdido a su mamá tan pequeña. «La fotografía», dijo Valeria, sacando nuevamente la imagen borrosa. «¿Cómo llegó a manos de tu mamá?» «Las hermanas me dijeron que Soledad la tenía agarrada contra su pecho cuando murió, como si fuera lo más valioso que tenía». Mariana estudió la foto con ojos llenos de dolor. Siempre me preguntaba quién sería ese hombre elegante. Parecía importante, rico, y el bebé de la foto no podía ser yo, porque yo estaba con mi mamá cuando ella murió. «El bebé de la foto soy yo», susurró Valeria. «Reconozco el mameluco que llevo puesto. Lo he visto en álbumes familiares, pero ¿por qué tu mamá tendría una foto mía con mi papá?» Mariana bajó la mirada a su café, que ya se había enfriado. «Hay algo más que las hermanas me contaron cuando cumplí 18 años. Algo que habían mantenido en secreto. ¿Qué? Mi mamá dejó una carta que las monjas debían darme cuando fuera mayor de edad». Mariana buscó en su bolsa y sacó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. «La he leído 1000 veces, pero nunca entendí completamente lo que quería decir. Hasta ahora», con manos temblorosas, le extendió la carta a Valeria. La letra era delicada pero firme, escrita con una pluma antigua. «Mi querida Mariana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname, mi amor, por todas las decisiones que tuve que tomar. Perdóname por no poder darte la vida que merecías. Y perdóname por no poder proteger a tu hermana como debí. Hay secretos en esta vida que pueden destruir a las personas, pero también hay verdades que pueden liberarlas. Tu pingente no es solo una joya. Mi niña, es una conexión, una promesa de que algún día, de alguna manera, encontrarás a la otra mitad de tu corazón. El hombre de la fotografía te amó una vez, pero eligió el poder sobre el amor. No le tengas rencor. Los hombres poderosos a veces toman decisiones que los persiguen para siempre. Busca la verdad, pero ten cuidado. Algunas verdades son peligrosas para quienes las descubren. Con todo mi amor eterno, tu mamá, Soledad». Valeria terminó de leer con el corazón latiendo tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Las palabras de Soledad resonaban como campanas de advertencia en su cabeza.
El hombre de la fotografía te amó una vez, pero eligió el poder sobre el amor. ¿Qué crees que significa?, preguntó Mariana, aunque por su expresión era claro que ya tenía sus sospechas. Creo que significa que mi papá... Valeria no podía terminar la frase. Era demasiado horrible para ponerlo en palabras. Que Roberto Mendoza es también mi papá, terminó Mariana por ella, y que por alguna razón nos separó. El silencio volvió a caer entre ellas, pero esta vez no era de shock, sino de comprensión terrible. Dos hermanas que habían crecido en mundos completamente opuestos, una en el lujo y otra en la pobreza, ambas llevando el mismo pingente como una marca de una verdad que alguien había tratado de borrar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria. Sintiendo que el suelo seguía moviéndose bajo sus pies, Mariana la miró con una determinación que Valeria reconoció inmediatamente. Era la misma determinación que ella sentía cuando algo era realmente importante. La misma que había heredado de Roberto. Aunque ahora esa herencia se sintiera como una maldición, vamos a descubrir la verdad, dijo Mariana firmemente. Tu mamá, nuestra mamá Soledad, nos dejó pistas por alguna razón. Y si Roberto Mendoza realmente es nuestro papá, si realmente nos separó y le hizo algo a Soledad, entonces merece que sepamos la verdad. Pero él es muy poderoso, Mariana. No entiendes cuánto poder tiene. Si realmente hizo algo terrible, entonces es más razón para descubrirlo. Los ojos verdes de Mariana brillaron con una furia que Valeria nunca había sentido antes, pero que reconocía como propia. Nuestra mamá murió sola y triste, después de entregar a una de sus hijas. Yo crecí sin familia, sin saber quién era realmente. Y tú has vivido toda tu vida creyendo una mentira. Valeria asintió lentamente. La princesa mimada que había sido esa mañana ya no existía. En su lugar, había una mujer que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira construida sobre el sufrimiento de su madre verdadera y la separación de su hermana gemela. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por el orfanato, respondió Mariana. Las hermanas que aún viven quizás recuerden más detalles, y después vamos a investigar la empresa de Roberto. Si Soledad trabajaba ahí, tiene que haber registros, archivos, algo que nos ayude a entender qué pasó realmente hace 25 años. Mientras salían del café, Valeria sintió una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera caminado junto a Mariana toda su vida, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que siempre le había faltado, pero también sintió algo más, un miedo profundo y frío de lo que podrían descubrir. Roberto la estaba esperando en casa para celebrar su cumpleaños. El hombre que había sido su héroe toda la vida, que había sacrificado todo por ella, que la amaba más que a nada en el mundo. ¿O eso era también una mentira? El orfanato San Vicente se alzaba como una fortaleza de piedra gris en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Sus muros altos y sus ventanas enrejadas le daban un aspecto severo, pero los jardines cuidados y las flores en las ventanas hablaban del amor que las hermanas ponían en cuidar a los niños, que la vida había dejado sin familia. Valeria se bajó de su BMW, sintiéndose completamente fuera de lugar. Nunca había estado en un barrio así, donde las casas se apretujaban unas contra otras y los niños jugaban fútbol en las calles. Mariana, en cambio, caminaba con la familiaridad de quien había recorrido esas banquetas miles de veces. Hermana Esperanza aún vive aquí, explicó Mariana mientras tocaban el timbre. Era muy joven cuando yo llegué, pero tenía muy buena relación con mi mamá. Si alguien recuerda detalles, es ella. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 60 años, con el hábito tradicional y una sonrisa que se desvaneció al ver a las dos jóvenes juntas. «Virgen Santa», susurró, llevándose una mano al pecho. «Mariana, ¿quién es? Hermana, necesitamos hablar con usted. Es sobre mi mamá, sobre Soledad». La hermana Esperanza las miró a ambas con ojos que parecían ver fantasmas. «Pasen, rápido. No es bueno que las vean juntas en la calle». «¿Por qué no era bueno?», se preguntó Valeria, pero siguió a Mariana al interior del orfanato. Los pasillos olían a cera de piso y a las flores frescas que decoraban los altares religiosos. Era un lugar humilde pero lleno de cariño, completamente opuesto a la mansión fría donde había crecido. La oficina de la hermana Esperanza era pequeña pero ordenada, con un crucifijo en la pared y fotografías de niños sonrientes cubriendo el escritorio. La monja les sirvió agua de Jamaica en vasos de peltre
y se sentó frente a ellas con expresión preocupada. «Sabía que este día llegaría», dijo finalmente. «Desde que Mariana cumplió 24 años, he estado esperando que apareciera la otra». «¿La otra?», preguntó Valeria. «Tú, mija». Soledad siempre habló de 2 bebés, gemelas idénticas. La hermana Esperanza estudió el rostro de Valeria con atención. «Eres igual a como era Soledad a tu edad, bellísima, pero con esos ojos que guardan secretos». Mariana se inclinó hacia adelante. «Hermana, necesitamos saber todo lo que recuerdas sobre mi mamá, todo lo que no me dijeron cuando era niña». La religiosa suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando un peso durante décadas. Soledad Herrera llegó aquí en 1999, cargando a Mariana y con el corazón destrozado. Venía directamente del hospital, pero no por enfermedad física, sino por una herida del alma que nunca sanó. «¿Qué tipo de herida?», preguntó Valeria. «La herida de una mujer que había sido obligada a elegir entre sus 2 hijas». La hermana Esperanza se persignó. Soledad trabajaba como contadora en Industrias Mendoza. Era una mujer brillante, con una maestría en finanzas que había conseguido trabajando de día y estudiando de noche. Venía de una familia humilde, pero había logrado salir adelante por puro mérito. El nombre de la empresa familiar golpeó a Valeria como un puñetazo. «¿Industrias Mendoza? ¿Mi papá era su jefe?» «No solo su jefe, mija, era el amor de su vida». La monja tomó un sorbo de jamaica antes de continuar. «Soledad me contó toda la historia durante los meses que vivió aquí. Roberto Mendoza era un hombre casado, poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quería, y quería a Soledad». Mariana apretó los puños. «¿La obligó?» «No, nada de eso. Roberto la conquistó como un caballero. Flores todos los días, cenas en restaurantes elegantes, promesas de amor eterno. Soledad se enamoró perdidamente de él. Creía que realmente la amaba, que iba a dejar a su esposa por ella». Valeria sintió náuseas. La imagen del padre perfecto que había construido en su mente se resquebrajaba con cada palabra. ¿Y qué pasó? Soledad quedó embarazada cuando se lo dijo a Roberto. Él se puso furioso, no porque no la amara, sino porque su esposa también estaba embarazada. Magdalena Mendoza tenía un embarazo de alto riesgo, y los médicos no estaban seguros de que el bebé sobreviviera. La hermana Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Mirando hacia el jardín donde algunos niños jugaban, Roberto le ofreció dinero a Soledad para que se fuera lejos, para que abortara, pero cuando los ultrasonidos mostraron que eran gemelas, ahí fue cuando se le ocurrió su plan diabólico. «¿Qué plan?», susurraron las 2 hermanas al unísono. Magdalena perdió a su bebé a los 8 meses de embarazo. Roberto vio la oportunidad perfecta. Le propuso a Soledad un acuerdo. Ella le entregaría una de las gemelas para que él la criara como hija legítima, heredera del Imperio Mendoza. A cambio, recibiría dinero suficiente para criar a la otra bebé lejos de México. El silencio en la oficina era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Valeria sentía que el mundo giraba en cámara lenta. Todo cobraba sentido de la manera más horrible posible. Soledad aceptó, continuó la hermana con voz quebrada. No por el dinero, sino porque pensó que al menos una de sus hijas tendría una vida mejor, una vida sin las limitaciones de la pobreza. ¿Y eligió darme a mí?, preguntó Valeria, las lágrimas rodando por sus mejillas. No eligió, Roberto eligió. Examinó a las 2 bebés recién nacidas y se llevó a la que le pareció más fuerte, más sana. Te llevó a ti, Valeria, directamente del hospital a la mansión. Los médicos que había sobornado registraron tu nacimiento como hijo de Magdalena Mendoza, quien oficialmente murió en el parto. Mariana sollozaba silenciosamente. ¿Y mi mamá? ¿Por qué vino aquí? Porque Roberto le pagó lo prometido, pero con una condición. Nunca debía buscar contacto contigo, Valeria. Nunca debía revelar la verdad. Si lo hacía, perdería también a Mariana. La hermana Esperanza regresó a su silla. Soledad vino aquí porque no tenía a dónde más ir. El dinero que Roberto le dio no duró mucho. Era una mujer destrozada. Mija, había entregado a una hija para salvar a la otra, pero el peso de esa decisión la estaba matando por dentro. Los pingentes, dijo Valeria de repente. ¿Por qué tenemos los mismos pingentes? La monja sonrió tristemente. Eso fue idea de Roberto. Una especie de marca.
como si fueran ganado de su propiedad. Le dijo a Soledad que era para que las dos hermanas siempre estuvieran conectadas, pero realmente era para recordarle a Soledad que ambas niñas le pertenecían a él. ¿Qué pasó después? ¿Por qué mi mamá murió tan joven?, preguntó Mariana. La hermana Esperanza dudó, como si estuviera decidiendo cuánto más podía revelar. Soledad vivió aquí casi 5 años, trabajando en el orfanato, ayudando con las cuentas. Mariana era una niña feliz, brillante, muy parecida a su mamá, pero Soledad nunca superó la separación. Hablaba dormida, llamaba a Valeria, dibujaba retratos de una niña que era idéntica a Mariana pero vestida como princesa. ¿Y entonces qué la mató? Un día encontramos una carta en su cuarto, una carta que había estado escribiendo para Valeria durante años, contándole toda la verdad. Iba a enviarla. La monja se persignó nuevamente. 3 días después, Soledad murió en un accidente automovilístico. El auto se salió de la carretera en una curva que había manejado cientos de veces. El aire en la habitación se volvió espeso. Valeria y Mariana se miraron, ambas entendiendo la implicación terrible de esas palabras. ¿Cree que fue realmente un accidente?, preguntó Valeria con voz temblorosa. La hermana Esperanza las miró con ojos llenos de dolor y miedo. Mija, algunas preguntas es mejor no hacerlas. Pero después del funeral de Soledad, recibimos una donación muy generosa de Industrias Mendoza. Una donación que venía con la condición de que nunca hablaríamos de Soledad Herrera con nadie. Las hermanas salieron del orfanato con más preguntas que respuestas, pero con una certeza terrible. Roberto Mendoza no era el hombre que Valeria había creído toda su vida. Era alguien capaz de separar gemelas, de manipular documentos, de comprar silencios y posiblemente de asesinar a la mujer que había amado para proteger sus secretos. La mansión Mendoza nunca había parecido tan fría y silenciosa como esa noche. Valeria regresó pasadas las 10, mucho después de la hora prometida para la celebración del cumpleaños de Roberto. Las luces doradas que normalmente la llenaban de calidez ahora le parecían artificiales, como si iluminaran un escenario donde había actuado una obra durante 24 años sin saberlo. Roberto la esperaba en la sala principal, sentado en su sillón de cuero favorito con una copa de brandy en la mano. A pesar de la hora, seguía impecablemente vestido, pero había algo tenso en sus hombros, algo vigilante en sus ojos verdes que Valeria nunca había notado antes. «Mi princesa», dijo con voz suave, pero ella detectó una nota forzada en su tono. «¿Dónde andabas? Me tenías preocupado». «Perdón, papá, se me hizo tarde con tu sorpresa». Las mentiras salían de sus labios con una facilidad que la asustaba. «¿No la abriste?». Roberto señaló una caja elegante sobre la mesa de centro. Los gemelos de oro blanco que había comprado esa mañana en otra joyería, antes de conocer a Mariana, antes de que su mundo se desplomara. Parecía que habían pasado años desde entonces. «Están hermosos, mija. Gracias». Roberto se acercó y la besó en la frente, pero Valeria se tensó involuntariamente. Por primera vez en su vida, el contacto con su padre no la consoló. «¿Te sientes bien? Pareces diferente». «Solo cansada». Valeria se las arregló para sonreír. «Ha sido un día largo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, repasando cada conversación, cada momento de su infancia, buscando señales que hubiera pasado por alto. Los viajes de negocios frecuentes de Roberto, su negativa a hablar sobre Magdalena más allá de los hechos básicos, la forma en que se ponía tenso cuando ella preguntaba sobre parientes lejanos o historia familiar, y algo más que la inquietaba: Roberto nunca había permitido que trabajara en la empresa. «Eres demasiado valiosa para mí, princesa. No quiero que te ensucies las manos con los negocios». Ahora esa protección parecía más bien control. Los siguientes días se convirtieron en una actuación perfecta. Valeria mantenía su rutina normal, mientras secretamente se reunía con Mariana para investigar. Habían decidido que era crucial conseguir información de Industrias Mendoza, específicamente sobre los empleados de hace 25 años. «Tengo una idea», dijo Mariana durante uno de sus encuentros en el Café Luna. «Mi jefe en la joyería tiene un hermano que trabajó en mantenimiento en Industrias Mendoza durante los 90. Se llama Esteban Morales. Tal vez recuerde algo sobre Soledad». «Esteban Morales»,
resultó ser un hombre de 50 y tantos años. Con manos callosas y una memoria sorprendentemente clara, los encontró en un parque cerca de las oficinas de Industrias Mendoza, nervioso, pero dispuesto a hablar. «Claro que me acuerdo de Soledad Herrera», dijo después de que las hermanas se presentaran. Era imposible no acordarse de ella, la mujer más bonita que había trabajado en esa empresa, pero también la más decente. Siempre saludaba a todos por igual, desde el director hasta los conserjes. «¿Recuerda cuando estuvo embarazada?», preguntó Mariana. Esteban asintió gravemente. «Eso fue un escándalo, señorita. Bueno, no un escándalo público, pero todos los que trabajábamos ahí nos dimos cuenta. Soledad llegaba al trabajo muy temprano y se iba muy tarde. El licenciado Mendoza también cambiaba sus horarios para coincidir con los de ella». «¿Los vio juntos?», preguntó Valeria, sintiendo que cada palabra era una puñalada. Muchas veces, al principio trataban de disimular, pero cuando una mujer está enamorada, se le nota en la cara. Y el licenciado, bueno, ese hombre se veía diferente cuando estaba con ella, como más joven, más feliz. Esteban se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «Lo que pasó después no estuvo bien, señoritas. No estuvo nada bien». «¿Qué pasó?», insistió Mariana. Cuando Soledad empezó a mostrar el embarazo, el licenciado Mendoza se puso muy nervioso. La señora Magdalena también estaba esperando bebé, y había complicaciones. Los doctores entraban y salían de las oficinas principales constantemente. Esteban miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Una noche me quedé trabajando hasta tarde arreglando una gotera en el piso del licenciado. Era ya pasada la medianoche, cuando escuché voces fuertes en su oficina. Era él y Soledad. Estaban discutiendo. ¿Qué decían? Él le gritaba que tenía que irse de México, que le daría dinero para que empezara una nueva vida lejos, pero ella lloraba y le decía que no podía irse, que lo amaba, que iban a ser una familia». Esteban sacudió la cabeza. «Entonces escuché algo que me heló la sangre». Las hermanas se acercaron más. El licenciado le dijo: «Si tanto me amas, vas a hacer lo que te digo. Me vas a dar una de esas niñas para reemplazar la que va a perder Magdalena, y te vas a llevar a la otra lejos de aquí. Es la única manera de que al menos una de ellas tenga el futuro que merece». Valeria sintió que se quedaba sin aire. Escuchar los detalles del acuerdo diabólico de labios de un testigo la hacía real de una manera devastadora. «¿Qué respondió Soledad?», preguntó Mariana con voz quebrada. «Lloró mucho. Decía que cómo podía pedirle eso, que eran sus hijas, que las amaba a las dos». Pero el licenciado era muy convincente. Le dijo que si realmente las amaba, haría lo mejor para ellas, que una tendría educación, riqueza, oportunidades que Soledad nunca podría darle, y que la otra la tendría a ella, que era lo más valioso. Esteban se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Al final, Soledad aceptó, pero puso una condición. Quería que las dos niñas llevaran algo idéntico, algo que las conectara siempre. El licenciado aceptó. Mandó hacer esos pingentes iguales. «¿Vio cuando se llevaron a Valeria?», preguntó Mariana. «Sí, fue una noche, como 3 días después del parto. Llegó una ambulancia privada al hospital. El licenciado había arreglado todo con los doctores. Oficialmente, la señora Magdalena había dado a luz y después murió por complicaciones. Pero yo sabía la verdad. Y Soledad. Esa fue la parte más triste, señoritas. Vi cuando se despidió de la bebé que se llevaba el licenciado. Lloraba como si se le estuviera muriendo algo por dentro. Le dio un beso en la frente y le colgó el pingente en el cuellito. «Para que siempre sepas que tienes una hermana que te ama», le susurró. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de ambas hermanas. Imaginar a Soledad en ese momento de dolor insoportable, siendo obligada a elegir entre sus 2 hijas, las partía por dentro. «¿Por qué no denunció lo que sabía?», preguntó Valeria. Esteban la miró con una mezcla de tristeza y miedo. «Señorita, usted no entiende el poder que tiene su papá. A la semana de que se llevaran a la bebé, despidieron a 3 empleados que habían estado cerca de la oficina esa noche. Les dijeron que era reestructuración, pero todos sabíamos por qué. Y después Soledad se fue. El licenciado le dio un cheque y un sobre con documentos. Nunca la volví a ver en la empresa». «Pero…», Esteban dudó. «¿Pero qué?».
Años después, como en 2004, vi a Soledad una vez más. Estaba parada afuera de la empresa, mirando hacia las ventanas del piso del licenciado. Se veía muy flaca, muy triste. Tenía una carta en la mano. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Una carta? Sí. Parecía que quería entrar, pero no se atrevía. Se quedó ahí como una hora, nada más mirando hacia arriba. Después se fue caminando muy despacio, como si fuera la cosa más difícil del mundo. ¿Eso fue justo antes de que muriera?, preguntó Mariana. Como una semana antes del accidente, sí. Esteban las miró con gravedad. Señoritas, no sé qué están buscando exactamente, pero tengan mucho cuidado. El licenciado Mendoza es un hombre que protege sus secretos, y cuando Soledad murió, bueno, muchos de nosotros pensamos que fue muy conveniente para él. Esa noche, Valeria cenó con Roberto como si nada hubiera pasado. Lo observó cortar su carne, sonreír mientras le contaba sobre su día, preguntarle sobre sus planes para el fin de semana. El mismo hombre que había chantajeado a una mujer para que le entregara a su hija. El mismo hombre que posiblemente había matado a esa mujer cuando amenazó con revelar la verdad. ¿Estás segura de que te sientes bien, princesa?, preguntó Roberto, estudiando su rostro. Has estado muy callada últimamente, solo pensando en cosas, respondió Valeria, forzando una sonrisa. ¿Qué tipo de cosas? Por un momento, Valeria consideró confrontarlo ahí mismo, preguntarle directamente sobre Soledad, sobre Mariana, sobre las mentiras que habían construido su vida, pero algo en los ojos de Roberto la detuvo, una frialdad que nunca había visto antes, una vigilancia que la hizo entender que él ya sospechaba algo. Cosas de muchachas, dijo finalmente. Nada importante. Roberto asintió, pero Valeria notó que sus ojos no se apartaron de ella durante el resto de la cena, y por primera vez en su vida, tuvo miedo del hombre que había sido su héroe durante 24 años. La biblioteca de la Universidad Nacional se había convertido en el refugio secreto de las hermanas. Entre los estantes polvorientos de documentos históricos y periódicos viejos, Valeria y Mariana podían investigar sin despertar sospechas. Habían decidido buscar cualquier rastro de las cartas que Soledad había intentado enviar a Valeria. «Mira esto», susurró Mariana, señalando un artículo del periódico Excelsior de abril de 2004. «Aquí está el reporte del accidente». Valeria leyó por encima del hombro de su hermana. Muere mujer en accidente carretero en la autopista México-Cuernavaca, Soledad Herrera, de 29 años. Perdió la vida cuando su vehículo se salió del camino en una curva conocida por ser peligrosa durante la madrugada. Fíjate en la fecha, murmuró Valeria, 15 de abril de 2004. Y Esteban dijo que la vio con la carta una semana antes. O sea que el 8 de abril aproximadamente, mi mamá estaba parada afuera de Industrias Mendoza con una carta para ti. Mariana cerró los ojos, como si pudiera ver a Soledad en ese momento. ¿Qué la habría detenido de entregarla? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Carmen Ruiz había sido secretaria personal de Roberto durante 15 años. Hasta que se jubiló en 2010, Mariana la había localizado a través de una red de contactos que había construido trabajando en diferentes empleos desde los 18 años. Carmen vivía en una casita modesta en Xochimilco, rodeada de plantas y canarios. Era una mujer de 60 años, con canas perfectamente arregladas y ojos astutos que parecían ver más de lo que decían. «Así que ustedes son las hijas de Soledad», dijo después de que se presentaran. No parecía sorprendida. Sabía que algún día aparecerían. «¿Usted sabía de nosotras?», preguntó Valeria. «Mija, yo manejaba toda la correspondencia del licenciado Mendoza. Toda, incluyendo las cartas que nunca llegaron a su destino». El corazón de las hermanas se aceleró. Carmen las invitó a sentarse en su pequeño jardín. Les sirvió agua de horchata y se acomodó en su mecedora como si se preparara para una confesión larga. En 2002, empezaron a llegar cartas dirigidas a Valeria Mendoza, cartas escritas a mano, con una letra muy delicada. Al principio pensé que eran de alguna admiradora o algo así, pero el licenciado se puso muy nervioso cuando vio la primera. ¿Qué decía la carta?, preguntó Mariana. No llegué a leer el contenido completo, pero alcancé a ver algunas líneas cuando el licenciado la abrió en mi presencia. Hablaba de una niña llamada Mariana, de amor maternal, de verdades que debían salir a la luz. Carmen se meció lentamente. El licenciado se puso lívido.
Me ordenó que interceptara cualquier correspondencia similar y se la entregara directamente a él, sin que nadie más la viera. ¿Cuántas cartas llegaron? Durante 2 años, llegó una carta cada 3 meses, siempre la misma letra, siempre dirigida a Valeria. El licenciado las quemaba todas en mi presencia. Carmen suspiró. Pero hubo una que me partió el corazón. La anciana se levantó y entró a la casa, regresando con una pequeña caja de zapatos. Esta llegó en marzo de 2004. Era diferente a las otras, más gruesa, como si tuviera algo adentro, y en el sobre decía: «Para mi hija Valeria, urgente. Su vida entera ha sido una mentira». Valeria sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué pasó con esa carta? El licenciado no estaba ese día. Tenía una junta muy importante en Guadalajara. La carta llegó por la tarde, y yo no pude evitarlo. La abrí. Carmen sacó de la caja varios sobres amarillentos y una pequeña fotografía. Adentro había 3 cartas más pequeñas, dirigidas a diferentes edades de Valeria, una para cuando cumpliera 18, otra para cuando cumpliera 21 y una para cuando cumpliera 25. Y esta fotografía, la imagen mostraba a 2 bebés idénticas, durmiendo una junto a la otra en una cuna del hospital. En el reverso, con la letra delicada de Soledad, decía: «Valeria y Mariana Herrera, 3 de marzo de 1999. Mis 2 corazones». Las lágrimas corrían por el rostro de ambas hermanas. Era la primera fotografía que veían de ellas juntas, la prueba visual de que habían estado unidas desde el primer día de vida. «¿Leyó las cartas?», preguntó Mariana con voz quebrada. Carmen asintió. La primera, la de los 18 años, le contaba a Valeria sobre su hermana gemela. Le explicaba que habían sido separadas por una decisión terrible, pero necesaria para protegerlas. Le pedía que cuando fuera mayor de edad, buscara a Mariana en el orfanato San Vicente. Y las otras, la de los 21 era más específica, mencionaba a Roberto por nombre, explicaba el acuerdo que habían hecho, pero también hablaba del amor genuino que Soledad había sentido por él. No era una carta de venganza, sino de una madre tratando de explicar decisiones imposibles. Carmen tomó la última carta con manos temblorosas. Pero esta, la de los 25 años, esta era diferente. Aquí Soledad ya no hablaba de amor o de protección. Hablaba de miedo. ¿Miedo de qué? De Roberto. Decía que había descubierto cosas sobre él, sobre su empresa, sobre métodos que usaba para silenciar a las personas. Mencionaba a otros empleados que habían desaparecido después de saber demasiado. Carmen miró directamente a Valeria. Y al final decía: «Si algo me pasa antes de que leas esto, sabrás que Roberto Mendoza es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos». El silencio en el jardín era absoluto, interrumpido solo por el canto de los canarios y el latido acelerado de los corazones de las hermanas. «¿Qué hizo con las cartas?», preguntó finalmente Valeria. «Cuando el licenciado regresó de Guadalajara, le enseñé solo el sobre principal. Le dije que había llegado, pero no le mencioné el contenido. Él se puso furioso, más furioso de lo que lo había visto jamás». Carmen se persignó. Me gritó que cómo era posible que esa mujer siguiera molestando después de tantos años. Dijo que ya había sido demasiado generoso con ella, que era hora de tomar medidas más drásticas. Medidas drásticas. No dijo exactamente qué, pero esa misma tarde canceló todas sus citas y se fue de la oficina. No regresó en 3 días. Carmen las miró con gravedad. Cuando regresó, parecía más tranquilo, como si hubiera resuelto un problema muy grande. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Soledad había escrito cartas durante años. Tratando de conectar con Valeria, la última carta contenía información peligrosa sobre Roberto. Días después de escribirla, había muerto en un accidente. «¿Por qué guardó las cartas?», preguntó Mariana. «¿Por qué no las destruyó como las otras?». Carmen sonrió tristemente. «Porque después del accidente de Soledad, supe que tenía que proteger esa evidencia. Presenté mi renuncia 6 años después, pero guardé las cartas pensando que algún día podrían ser importantes. Una madre no se esfuerza tanto por comunicarse con su hija para que sus palabras desaparezcan para siempre». Esa noche, Valeria regresó a la mansión con las cartas de Soledad escondidas en su bolsa. Por primera vez en su vida, su hogar le parecía una prisión dorada. Cada mueble elegante, cada obra de arte,
Cada detalle de lujo había sido pagado con la sangre de su madre verdadera. Roberto la esperaba en el estudio, revisando documentos empresariales, cuando la vio entrar. Sonrió con esa sonrisa que antes la tranquilizaba y ahora la aterrorizaba. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?» «Bien, papá. Normal». Valeria se esforzó por mantener la voz estable. «¿Segura? Últimamente siento que hay algo que te preocupa. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Los ojos verdes de Roberto la estudiaban intensamente. «Después de todo, somos lo único que tenemos en este mundo. Somos familia». La palabra familia resonó en los oídos de Valeria como una burla cruel. Roberto había destruido a su familia verdadera para crear esta farsa. Había separado hermanas. Había matado a su madre. Había construido un imperio sobre mentiras y sangre. «Claro, papá, siempre podré contarte todo». Pero mientras subía las escaleras hacia su recámara, Valeria sabía que era ella quien ahora tenía secretos que podían destruir vidas, y que Roberto, el hombre que había sido su héroe durante 24 años, era en realidad el villano de su historia. Las cartas de Soledad la esperaban en su bolsa, como bombas de tiempo llenas de verdades que cambiarían todo para siempre. La madrugada del 3 de abril encontró a Valeria y Mariana en los archivos del Hospital General, gracias a un contacto que Mariana había conseguido a través de una enfermera que frecuentaba el Café Luna. Rosa Delgado había trabajado en el área de cuidados intensivos durante 30 años y recordaba perfectamente el caso de Soledad Herrera. «Fue uno de los casos más extraños que vi en toda mi carrera», confesó Rosa mientras las guiaba por los pasillos silenciosos del hospital. Era una mujer robusta, de unos 50 años, con la eficiencia práctica de quien había visto demasiado sufrimiento. Soledad llegó aquí después del accidente en muy mal estado, pero no crítico. Tenía traumatismo craneal, fracturas en las costillas, pero nada que no pudiera sanar con tiempo. Se detuvieron frente a una puerta que daba a los archivos médicos. Rosa miró alrededor para asegurarse de que estuvieran solas antes de continuar. Lo extraño no fue su condición física inicial, sino lo que pasó después. Soledad estuvo en coma durante 2 años completos. No era un coma profundo, entiendan. A veces abría los ojos, a veces reaccionaba a estímulos. Los médicos decían que había posibilidades de recuperación. «Entonces, ¿por qué murió?», preguntó Mariana, aferrándose al brazo de Valeria. Rosa las miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía miedo, porque alguien muy poderoso decidió que no podía despertar. Entraron al archivo, y Rosa buscó entre los expedientes hasta encontrar una carpeta gruesa marcada «Herrera, Soledad, 2004-2006». La abrió sobre una mesa metálica y comenzó a mostrarles documentos. «Miren esto», dijo, señalando los reportes médicos de los primeros meses. Abril de 2004. Paciente estable. Signos vitales buenos. Respuesta pupilar normal. Mayo de 2004. Ligera mejoría. Movimientos espontáneos. Junio de 2004. Intentos de comunicación. Parece reconocer voces familiares. Valeria leyó las notas médicas con el corazón encogido. Imaginar a Soledad luchando por despertar, por regresar a la vida para proteger a sus hijas. Era desgarrador. «¿Quién pagaba los gastos médicos?», preguntó. «Aquí está lo más extraño». Rosa pasó varias páginas hasta llegar a la sección de facturación. Los primeros 6 meses fueron cubiertos por el Seguro Social Básico, pero después apareció un benefactor anónimo que se hizo cargo de todos los gastos: habitación privada, los mejores especialistas, tratamientos experimentales, todo pagado en efectivo. ¿Benefactor anónimo? Sí, pero yo vi quién venía a hacer los pagos. Rosa bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Un hombre muy elegante, muy bien vestido, llegaba en coches caros, siempre con abogados. Nunca subía a ver a Soledad, pero se reunía con el director del hospital en su oficina. Mariana y Valeria intercambiaron miradas. No había duda de quién era ese benefactor misterioso. «¿Y qué pasaba en esas reuniones?», preguntó Valeria. El director siempre salía muy serio después de esas visitas. Una vez lo escuché hablando por teléfono con el doctor principal de Soledad. Decía algo sobre mantener a la paciente estable pero sin progreso significativo. Rosa se persignó. No entendí qué quería decir hasta mucho después. Rosa los llevó a otra sección del archivo y sacó un folder más delgado.
Estos son los reportes del segundo año. Fíjense en el cambio. Los documentos contaban una historia completamente diferente. A partir de abril de 2005, exactamente un año después del accidente, los reportes médicos comenzaron a cambiar de tono. Paciente muestra signos de deterioro, complicaciones inesperadas, pronóstico cada vez más reservado. Pero miren esto, dijo Rosa, señalando una nota manuscrita en el margen de uno de los reportes. Esta letra no es del doctor principal, es del doctor Ramírez, que trabajaba los fines de semana. La nota decía: paciente respondió a mi voz durante el turno nocturno. Intentó hablar, mencionó nombres, Valeria y Mariana. Parece tener momentos de lucidez. Recomiendo evaluación neurológica completa. ¿Qué pasó con esa recomendación?, preguntó Mariana. Fue ignorada. El doctor Ramírez fue transferido a otro hospital la semana siguiente, oficialmente por reestructuración del personal. Pero todos sabíamos que había sido despedido por hacer demasiadas preguntas. Rosa cerró el expediente y las miró directamente. Niñas, lo que voy a decirles ahora podría meterme en problemas muy grandes, pero creo que tienen derecho a saber la verdad sobre su mamá. Se acercó más, bajando la voz aún más. En marzo de 2006, Soledad tuvo una crisis que cambió todo. Había estado más alerta esas semanas, intentando hablar más seguido. Una noche, cuando yo estaba de turno, logró agarrarme la mano y susurrar algo. ¿Qué dijo? Dijo: mis niñas, Roberto, mentiras, peligro. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la escuchaba hablar con claridad en 2 años. Inmediatamente llamé al doctor de guardia para que la evaluara. Y el doctor de guardia esa noche no era el doctor regular de Soledad. Era alguien nuevo, alguien que no conocía el caso. Cuando vio la respuesta de Soledad, se emocionó mucho. Dijo que era una excelente señal, que había que hacer estudios inmediatamente para evaluar la posibilidad de una recuperación completa. Rosa se detuvo, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de su vida. Al día siguiente, el benefactor anónimo vino al hospital. No había venido en meses, pero esa mañana llegó directamente a la oficina del director. Estuvieron reunidos casi 3 horas. Y después todo cambió. El doctor que había evaluado a Soledad fue transferido inmediatamente. Trajeron a un nuevo especialista, alguien que no conocíamos, y ese mismo día comenzaron a administrarle a Soledad medicamentos diferentes. Valeria sintió náuseas. ¿Qué tipo de medicamentos? Sedantes muy fuertes, medicamentos que mantenían a los pacientes en estados de inconsciencia profunda. Oficialmente eran para controlar la agitación, pero Soledad no había mostrado agitación. Todo lo contrario, había mostrado signos de mejoría. Y nadie cuestionó el cambio de tratamiento. El nuevo doctor tenía credenciales impecables y venía recomendado por el benefactor. Además, trajo un equipo médico completo. Dijeron que era un tratamiento experimental muy avanzado. Rosa suspiró profundamente. Durante las siguientes semanas, Soledad dejó de responder completamente. Los nuevos medicamentos la mantenían en un estado vegetativo profundo. Mariana sollozaba silenciosamente. Y ahí fue cuando murió. No inmediatamente. El nuevo tratamiento la mantuvo en ese estado durante 3 meses más. Pero en junio de 2006, hubo otra reunión entre el benefactor y el director. Después de esa reunión, el doctor nuevo dijo que Soledad había desarrollado complicaciones graves. Falla orgánica múltiple, dijeron. Rosa sacó el último documento del expediente. El certificado de defunción. Oficialmente, Soledad Herrera murió por complicaciones derivadas del traumatismo craneal del accidente de 2004. Pero yo estuve ahí, niñas. Yo vi cómo la familia de ese hombre poderoso decidió que Soledad no podía despertar nunca. El silencio en el archivo era absoluto. Las hermanas miraban el certificado de defunción de su madre, entendiendo finalmente la magnitud de la maldad de Roberto Mendoza. No solo había separado a sus hijas y destruido a Soledad emocionalmente, sino que cuando ella intentó recuperarse, cuando estuvo a punto de despertar para contar la verdad, él se aseguró de que nunca pudiera hablar. ¿Hay alguna prueba de esto?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Los documentos oficiales están todos alterados. Pero Rosa dudó. Luego se acercó a un archivero pequeño en la esquina. Yo guardé copias de los reportes originales del doctor Ramírez.
los que mostraban la mejoría de Soledad antes de que lo transfirieran. Le entregó a Mariana una carpeta delgada. También tengo las facturas originales que muestran quién pagó realmente los gastos médicos. El benefactor anónimo no fue tan anónimo en los documentos internos. Valeria abrió la carpeta con manos temblorosas. Ahí, en letra clara en las facturas del hospital, estaba el nombre que ya esperaba ver. Industrias Mendoza S.A. DCV. Roberto no solo había matado a Soledad, la había mantenido viva durante 2 años como un vegetal, y cuando estuvo a punto de despertar para revelar sus secretos, se aseguró de silenciarla para siempre. El hombre que Valeria había amado como a un padre durante 24 años no era solo un mentiroso o un manipulador, era un asesino a sangre fría que había torturado a una mujer inocente durante años para proteger su imagen perfecta. Cuando salieron del hospital esa madrugada, Valeria sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad era más terrible de lo que había imaginado, pero también más clara. Roberto Mendoza había destruido sistemáticamente a su familia para construir su mentira perfecta, y ahora era momento de que pagara por cada segundo de sufrimiento que había causado. Valeria regresó a la mansión al amanecer con una certeza cristalina. No podía seguir fingiendo. Las evidencias que había reunido con Mariana eran abrumadoras, y cada momento que pasaba en esa casa construida sobre la sangre de Soledad se sentía como una traición a su memoria. Era hora de confrontar al hombre que había sido su mentira viviente durante 24 años. Roberto estaba desayunando en el comedor principal cuando ella entró. Vestía un traje gris impecable y leía el periódico financiero mientras tomaba su café. La imagen perfecta del empresario exitoso y el padre dedicado. La imagen que había construido meticulosamente sobre los huesos de una familia destruida. «Buenos días, princesa», dijo sin levantar la vista del periódico. «¿Madrugaste o no dormiste? Tenemos que hablar, papá». Algo en el tono de Valeria hizo que Roberto levantara la mirada. Sus ojos verdes, que siempre la habían llenado de calidez, ahora la estudiaban con una frialdad calculadora que la hizo estremecerse. «¿De qué quieres hablar?» Valeria puso sobre la mesa la carpeta con todas las evidencias que había reunido. Las cartas de Soledad, las fotografías del hospital, los documentos de Carmen Ruiz, los testimonios de Esteban y Rosa. Roberto miró la carpeta sin tocarla, pero algo cambió en su expresión. La máscara del padre amoroso comenzó a resquebrajarse. «Quiero hablar de Soledad Herrera», dijo Valeria, su voz temblando pero firme. «Quiero hablar de Mariana. Quiero hablar de quién soy realmente». Roberto dejó su taza de café muy lentamente, como un hombre que había estado esperando este momento durante años. Se reclinó en su silla y estudió a Valeria con una expresión que ella nunca había visto antes. No era sorpresa, no era negación, era resignación. «Así que finalmente lo descubriste», dijo con voz tranquila. «Me preguntaba cuánto tiempo me quedaba antes de que llegaras aquí con esa carpeta». La sangre de Valeria se heló. «¿Lo sabías? ¿Sabías que estaba investigando?» Roberto sonrió, pero no era la sonrisa cálida que ella recordaba de su infancia. Era la sonrisa de un depredador que había estado jugando con su presa. «Princesa, soy uno de los hombres más poderosos de México. ¿Realmente creíste que podías reunirte secretamente con empleados de mi empresa, visitar hospitales, buscar archivos, sin que me enterara? ¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el primer día que visitaste a la hermana Esperanza». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Tengo gente en todas partes, Valeria. Siempre la he tenido. Es la única manera de proteger lo que he construido». Valeria sintió que las piernas no la sostenían. «¿Y por qué no me detuviste?» Roberto se volteó hacia ella, y por primera vez en su vida, Valeria vio a Roberto Mendoza sin máscaras, sin la actuación del padre amoroso, sin la fachada del empresario respetable. Lo que vio la aterrorizó. Un hombre frío, calculador, que había estado manipulándola toda su vida, porque sabía que este día llegaría eventualmente, y porque... Roberto hizo una pausa, como si estuviera considerando cuánto revelar. «Porque ya no me importa que sepas la verdad». «¿Cómo que ya no te importa?» «Porque tuve 24 años contigo, Valeria. 24 años de la hija perfecta. Te moldé exactamente como quería. Te di la mejor educación, los mejores valores, las mejores oportunidades. Hice de ti la heredera ideal de mi imperio». Roberto se acercó a ella lentamente. «Y ahora que mi obra está completa,
Ya no importa cómo empezó. Las palabras golpearon a Valeria como puñetazos físicos. ¿Tu obra? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una obra? Eres mi mayor logro, dijo Roberto con una frialdad que cortaba el aire. Tomé a una bebé hija de una contadora de clase media y la convertí en la heredera de uno de los imperios más grandes de México. Te di todo lo que Soledad nunca habría podido darte. Soledad era mi madre. Soledad era una empleada que se enamoró de su jefe y quedó embarazada, replicó Roberto sin una pizca de emoción. Una mujer que no tenía nada que ofrecerte, excepto una vida de mediocridad y limitaciones. Valeria abrió la carpeta con manos temblorosas y sacó las cartas de Soledad. Estas son las cartas que ella te escribió durante años, las cartas que interceptaste, las cartas donde trataba de conectar conmigo. Roberto ni siquiera las miró, las quemé todas, como debería haber quemado la última también. La última carta no hablaba solo de amor. Papá, hablaba de miedo, miedo de ti. ¿Por qué Soledad te tenía miedo? Porque descubrió que yo no era el hombre romántico que ella había idealizado. Roberto regresó a su silla y se sirvió más café, como si estuvieran discutiendo el clima. Soledad empezó a hacer preguntas incómodas sobre ciertos aspectos de mi empresa. Empezó a sospechar de algunos métodos que uso para mantener la lealtad de mis empleados. ¿Qué tipo de métodos? Los métodos necesarios para construir y mantener un imperio, Valeria. A veces hay que tomar decisiones difíciles. A veces hay que silenciar a personas que amenazan lo que has construido. Valeria sacó los documentos del hospital. Como silenciaste a Soledad, por primera vez, Roberto mostró una emoción genuina, irritación. Soledad se silenció sola con su accidente. Yo simplemente me aseguré de que no pudiera crear problemas si despertaba. La mantuviste en coma durante 2 años, y cuando estaba a punto de despertar, la mataste. Roberto la miró con la misma expresión que usaría para explicar una transacción comercial complicada. Soledad representaba un riesgo inaceptable para mi familia y mi empresa. Cuando comenzó a mostrar signos de recuperación, cuando empezó a mencionar nombres, sí, tomé las medidas necesarias. El aire en el comedor se volvió espeso. Valeria miraba al hombre que había amado toda su vida, confesando fríamente el asesinato de su madre verdadera, sin mostrar una pizca de remordimiento. ¿Cómo puedes decir eso tan tranquilo? ¿Cómo puedes hablar de matar a una mujer como si fuera una decisión de negocios? Porque fue una decisión de negocios. Roberto se inclinó hacia adelante. Valeria, todo en esta vida es una decisión de negocios. El amor, la familia, la lealtad, son herramientas para conseguir lo que quieres. Yo quería una heredera perfecta, y la conseguí. Soledad quería que al menos una de sus hijas tuviera una vida mejor, y se la di. Ella no quería entregarnos. La chantajeaste. Le ofrecí una opción mejor que la alternativa. Roberto se encogió de hombros. Podía darme una hija voluntariamente y recibir dinero para criar a la otra, o podía perder a las dos y quedarse sin nada. Valeria se puso de pie, temblando de ira y horror. Y Mariana, mi hermana, ¿sabes lo que vivió? ¿Sabes que creció en un orfanato, pensando que estaba sola en el mundo? Mariana recibió exactamente lo que su madre eligió para ella, una vida modesta pero honesta. No fue mi responsabilidad asegurarme de que fuera feliz. Era tu hija también. No. Roberto se levantó y caminó hacia Valeria. Mariana es hija de Soledad. Tú eres mi hija. Yo te elegí, te moldeé, te convertí en lo que eres. La sangre no hace la familia. Valeria, la decisión la hace. Estás enfermo, susurró Valeria, retrocediendo. Estás completamente enfermo. Roberto sonrió, y esta vez había algo casi paternal en su expresión. Estoy siendo práctico y exitoso. Mira todo lo que tienes, todo lo que eres. ¿Realmente crees que serías mejor persona si hubieras crecido en la pobreza con Soledad? Sí, 1000 veces sí, porque habría crecido con amor real, no con esta manipulación enfermiza. El amor real no paga la educación en las mejores universidades. El amor real no te da oportunidades de cambiar el mundo. El amor real no construye imperios. Roberto se acercó más. Yo te di todo lo que importa en esta vida. Poder, educación, recursos para ser alguien significativo. Valeria lo miró a los ojos y vio algo que la aterrorizó más que su confesión de asesinato. Roberto realmente creía que había hecho lo correcto. En su mente retorcida,
Había salvado a Valeria de una vida mediocre y se merecía gratitud por ello. «Eres un monstruo», dijo con voz quebrada. «Soy un padre que hizo lo necesario para darle a su hija la mejor vida posible». Roberto regresó a su desayuno. «Y ahora que sabes la verdad, puedes elegir. Puedes seguir siendo mi heredera y disfrutar de todo lo que he construido para ti. O puedes irte con tu hermana a vivir una vida de mediocridad sentimental. ¿Esa es tu propuesta? Después de confesarme que mataste a mi madre, mi propuesta es que seas práctica. Soledad está muerta y no va a regresar, pero tú estás viva y puedes elegir vivir como una reina o como una plebeya». Roberto la miró por última vez antes de regresar a su periódico. «Tienes hasta mañana para decidir». Valeria salió de la mansión Mendoza como una sonámbula, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como campanas funeral. «Eres mi mayor logro. Te moldé exactamente como quería. Soledad está muerta y no va a regresar». Había llamado a Mariana desde el coche, apenas capaz de articular palabras coherentes entre sollozos. Su hermana la esperaba en el Café Luna con los brazos abiertos, y cuando Valeria se derrumbó en ellos, sintió por primera vez en su vida lo que era el amor incondicional verdadero. «Me lo dijo todo», susurró Valeria contra el hombro de Mariana. Lo confesó todo sin una pizca de remordimiento, como si hubiera estado hablando del clima. Mariana la abrazó más fuerte, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hermana. «¿Qué te dijo exactamente?». Entre sollozos entrecortados, Valeria le contó toda la conversación, cada palabra fría de Roberto, cada confesión casual de manipulación y asesinato, cada momento en que había quedado claro que para él, ellas no eran hijas, sino posesiones. «Dijo que era una decisión de negocios», murmuró Valeria, «que mantener a nuestra mamá en coma y después matarla fue una decisión de negocios. ¿Cómo puede alguien ser tan vacío por dentro?». Mariana le acarició el cabello, un gesto que parecía salirle naturalmente, como si hubieran estado consolándose mutuamente toda la vida. «Porque no es humano, Valeria. Un ser humano normal no puede separar gemelas recién nacidas, torturar a una mujer durante años y después confesar todo como si fuera algo admirable. Y lo peor es que…». Valeria se separó para mirar a Mariana a los ojos. «Lo peor es que realmente cree que me hizo un favor. Cree que debería estarle agradecida por salvarme de una vida contigo y con nuestra mamá. ¿Te dio un ultimátum? Tengo hasta mañana para decidir si quiero seguir siendo su heredera o irme contigo a vivir una vida de mediocridad sentimental». Valeria rió amargamente. Como si fuera una decisión difícil, Mariana tomó las manos de su hermana entre las suyas. Por primera vez desde que se conocieron, Valeria notó las diferencias en sus manos. Las de Mariana estaban callosas por años de trabajo, mientras que las suyas eran suaves como las de una muñeca de porcelana, pero también notó las similitudes, la misma forma de los dedos, las mismas pecas pequeñitas en los nudillos, la misma manera de entrelazar los dedos cuando estaban nerviosas. «Valeria, necesito que entiendas algo», dijo Mariana con voz firme. «No me importa que decidas. Si quieres quedarte con toda esa riqueza, lo entenderé. Tú no elegiste nada de esto. Fuiste una víctima tanto como yo. ¿Cómo puedes decir eso?». Valeria la miró con incredulidad. «Yo viví como una princesa mientras tú creciste en un orfanato. Yo tuve todo mientras tú no tenías nada. ¿Cómo no va a importarte? Porque tú no sabías». Mariana apretó sus manos más fuerte. «Durante 24 años, tú también fuiste prisionera de Roberto. Una prisionera en una jaula dorada, pero prisionera al fin. Él te robó tu identidad verdadera tanto como me robó a mí una hermana». Valeria comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de terror, sino de alivio. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que ahora que sé la verdad, todo cobra sentido. Esa melancolía que siempre sentía, esa sensación de que me faltaba algo, era porque me faltabas tú. Yo también la sentía, admitió Mariana. Esa sensación de estar incompleta, de buscar algo que no sabía qué era. Las monjas decían que era normal en los huérfanos, pero yo sabía que era algo más específico. Se quedaron sentadas en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que habían perdido y lo que acababan de encontrar. El Café Luna estaba casi vacío esa tarde, con solo el sonido de la cafetera antigua
y la música suave creando un refugio del caos emocional que había sido su vida las últimas semanas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente Valeria. «Primero, vamos a honrar a nuestra mamá», respondió Mariana con determinación. «Vamos a ir a su tumba juntas. Vamos a decirle que la verdad finalmente salió a la luz, que sus hijas se encontraron, que su sacrificio no fue en vano». Valeria asintió, sintiendo una paz extraña al escuchar la palabra mamá, referida a Soledad en lugar de la fantasmal Magdalena. «Y después vamos a decidir qué tipo de vida queremos construir juntas, lejos de Roberto, lejos de su dinero manchado de sangre, lejos de todas sus mentiras. Mariana, yo no sé hacer nada útil», confesó Valeria con una sonrisa triste. «Sé hablar francés e italiano, sé tocar piano, sé comportarme en cenas elegantes, pero no sé trabajar, no sé ganar dinero honestamente. No sé, vas a aprender», la interrumpió Mariana con una sonrisa. «Y yo te voy a enseñar. Tengo 24 años de experiencia viviendo con muy poco y siendo feliz. Te puedo enseñar que la riqueza real no se mide en pesos. ¿No te da miedo enfrentarnos a Roberto después de saber de lo que es capaz?» Mariana se quedó pensativa. «Me da terror», admitió, «pero también me da fuerzas. Nuestra mamá pasó años teniendo miedo de él, años sintiéndose sola contra un hombre todopoderoso, pero nosotras no estamos solas, nos tenemos la una a la otra. Además», continuó con una sonrisa que Valeria reconoció como idéntica a la suya cuando se sentía desafiante, «Roberto cometió un error muy grande». «¿Cuál?». «Nos subestimó. Pensó que éramos dos mujeres separadas, débiles, fáciles de manipular, pero somos hermanas gemelas que se encontraron después de 24 años. Somos la prueba viviente de todos sus crímenes, y ahora que sabemos la verdad, somos peligrosas para él». Valeria sintió algo que no había experimentado en semanas. «Esperanza, ¿crees que podamos hacer que pague por lo que hizo?». «Creo que ya está empezando a pagar», respondió Mariana. «Fíjate bien en lo que pasó esta mañana. Roberto confesó todo porque sabía que ya no podía seguir fingiendo. Está perdiendo el control de la situación por primera vez en 25 años. Tenía razón». Valeria recordó la expresión de Roberto durante la confrontación. Por debajo de su frialdad calculada, había visto algo que nunca había visto antes: desesperación, el miedo de un hombre que había construido su vida sobre mentiras y que veía cómo esas mentiras comenzaban a desmoronarse. «Pero necesitamos ser inteligentes», continuó Mariana. «Roberto es peligroso y tiene recursos que nosotras no tenemos. No podemos enfrentarlo directamente hasta que tengamos un plan». «¿Qué tipo de plan?». «Un plan que use sus propias armas contra él. Roberto gobierna a través del miedo y la manipulación, pero también a través de su imagen pública. Es un empresario respetado, un filántropo reconocido. Su reputación es tan importante para él como su dinero». Valeria comenzó a entender. Si su reputación se destruyera, exacto, si la sociedad mexicana supiera que Roberto Mendoza separó gemelas recién nacidas, que chantajeó a una mujer vulnerable, que asesinó a la madre de sus propias hijas, su imperio se desmoronaría. Pero ¿quién nos va a creer? Roberto tiene abogados, tiene influencias, tiene manera de desacreditar cualquier acusación. Mariana sonrió, y esta vez, su sonrisa tenía algo de la determinación feroz que Valeria había heredado de Roberto, pero purificada por años de lucha honesta. Nos van a creer porque tenemos pruebas, tenemos documentos, tenemos testimonios, tenemos las cartas de nuestra mamá, y sobre todo, nos tenemos la una a la otra. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Valeria. Dos mujeres idénticas, una rica y una pobre, apareciendo juntas para contar la misma historia. Los medios se van a volver locos. La gente va a querer saber cómo es posible que existan dos Valerias Mendoza. Por primera vez en días, Valeria se sintió poderosa en lugar de víctima. Es verdad, somos la prueba viviente de que Roberto mintió sobre todo. Exactamente. Y cuando el mundo sepa la verdad, Roberto va a descubrir que el poder real no viene del dinero o del miedo, viene de la verdad. Las hermanas se miraron, y en ese momento Valeria supo que había tomado la decisión más fácil de su vida. No importaba cuánto dinero perdiera, no importaba qué tan difícil fuera aprender a vivir sin lujos.
Tenía algo que valía más que todo el oro del mundo. Tenía a su hermana verdadera, y juntas iban a hacer que Roberto Mendoza pagara por cada lágrima que había causado a su familia. La mañana del 20 de abril amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo fuera testigo de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Valeria se despertó en la habitación de Hotel Modesta, donde había pasado la noche con Mariana, después de decidir que no podía pasar ni un minuto más bajo el techo de Roberto. Era extraño despertar en un lugar tan sencillo después de 24 años de lujos, pero se sentía más libre de lo que se había sentido en toda su vida. Mariana ya estaba despierta, sentada junto a la ventana con una taza de café instantáneo, observando el tráfico matutino. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, preguntó Mariana cuando vio que Valeria había despertado. Más lista de lo que he estado para cualquier cosa, respondió Valeria, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Habían pasado toda la noche anterior planeando cada detalle. Primero irían al despacho del notario más prestigioso de la ciudad, uno que no estuviera en la nómina de Roberto. Ahí, Valeria firmaría la renuncia legal a toda su herencia, a todos sus derechos como hija de Roberto Mendoza, a cada peso que llevara su apellido. Después irían a las oficinas de los 3 periódicos más importantes del país para contar su historia. ¿Crees que Roberto ya sepa lo que vamos a hacer?, preguntó Valeria mientras se vestía con la ropa sencilla que Mariana le había comprado el día anterior. Jeans, blusa blanca, zapatos cómodos. Por primera vez en su vida, se vestía como una persona normal. Probablemente, respondió Mariana, pero ya no puede detenernos. Una vez que firmes esos documentos, ya no tendrás nada que él pueda quitarte, y una vez que los medios tengan la historia, ya no podrá silenciarnos como silenció a nuestra mamá. A las 10 de la mañana, estaban en el despacho del licenciado Fernández, un hombre mayor de reputación intachable, que había escuchado su historia con una mezcla de horror y admiración. Cuando Valeria puso su firma en los documentos de renuncia, sintió como si se quitara cadenas invisibles que había cargado toda la vida. ¿Está segura de esto, señorita Mendoza?, preguntó el notario por última vez. Está renunciando a una fortuna que se estima en varios miles de millones de pesos. Estoy renunciando a dinero manchado de sangre, respondió Valeria sin dudar. Y recuperando mi alma, mientras firmaba el último documento, su teléfono celular comenzó a sonar insistentemente. Roberto llevaba llamándola desde las 6 de la mañana, pero ella había decidido no contestar hasta después de completar la renuncia legal. Ahora sí puedo hablar con él, dijo, mostrándole el teléfono a Mariana. ¿Quieres que esté contigo? Quiero que escuches todo. Valeria contestó la llamada y puso el altavoz. La voz de Roberto sonó inmediatamente, pero no era la voz del padre amoroso, ni siquiera la del empresario frío de la mañana anterior. Era la voz de un hombre desesperado. Valeria, ¿dónde diablos estás? Llevo toda la mañana buscándote. Necesitamos hablar inmediatamente. Hola, papá, dijo Valeria con una calma que la sorprendió a ella misma. Estoy exactamente donde necesito estar. ¿Dónde es eso? Con Mariana. La manera en que pronunció el nombre de Mariana estaba llena de desprecio. Con mi hermana, sí, y acabo de hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, cuando Roberto habló de nuevo. Su voz tenía una cualidad amenazante que hizo que Mariana tomara la mano de Valeria instintivamente. ¿Qué hiciste, Valeria? Renuncié a todo, a la herencia, a los derechos legales, a cada peso que lleve tu apellido. Ya no soy tu heredera, Roberto. Ya no soy tu obra maestra. Ya no soy tu posesión. El silencio que siguió fue tan profundo que Valeria pensó que se había cortado la llamada. Cuando Roberto habló de nuevo, fue con una furia contenida que daba miedo. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Sin mí, no eres nadie. Sin mi dinero, sin mi apellido, sin mi protección. Vas a descubrir lo cruel que puede ser el mundo para una mujer que no tiene nada. Ya descubrí lo cruel que puede ser el mundo para una mujer que lo tiene todo pero que vive una mentira, replicó Valeria. Y prefiero la verdad pobre que las mentiras ricas. Valeria, escúchame muy bien. La voz de Roberto se volvió peligrosamente baja. Puedes estar muy molesta conmigo ahora, pero sigues siendo mi hija, y voy a protegerte, incluso de ti misma. Cancela lo que sea que hayas firmado y regresa a casa inmediatamente. No, una sola palabra.
pero pronunciada con tal firmeza que incluso Mariana la miró con admiración. ¿Cómo que no? Que no voy a cancelar nada y que no voy a regresar. Mi casa ahora está donde esté Mariana. Mi familia ahora es la hermana que me devolviste después de 24 años. Esa mujer no es tu familia, gritó Roberto, perdiendo completamente la compostura. Yo soy tu familia. Yo te crié. Yo te amé. Yo te di todo. Tú me robaste, respondió Valeria con voz quebrada pero firme. Me robaste de los brazos de mi madre verdadera. Me robaste la oportunidad de crecer con mi hermana. Me robaste 24 años de vida auténtica. Te salvé de una vida de mediocridad. Te convertí en alguien importante. Me convertiste en una mentira viviente. Y ahora voy a vivir mi verdad. Hubo otra pausa. Y cuando Roberto habló de nuevo, su voz tenía una cualidad diferente. Más fría, más calculadora. La voz del hombre de negocios que había ordenado la muerte de Soledad. Valeria, si sigues por este camino, vas a obligarme a tomar medidas que preferiría evitar. Hay maneras de proteger mi empresa y mi reputación que no van a ser agradables para ti o para Mariana. La amenaza era clara. Mariana apretó la mano de Valeria más fuerte, pero ninguna de las dos retrocedió. Me estás amenazando, Roberto. Te estoy advirtiendo, como el padre que te ama y que va a proteger lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido juntos se construyó sobre el asesinato de mi madre. No hay nada que valga la pena proteger ahí. Tu madre era Magdalena Mendoza, no esa contadora insignificante que... Mi madre era Soledad Herrera, gritó Valeria, sorprendiendo incluso al notario, que había estado escuchando toda la conversación con fascinación horrorizada. Y tú la mataste. Yo hice lo que era necesario para proteger a mi familia. Tú hiciste lo que era necesario para proteger tus mentiras. Pero se acabó, Roberto. Esta tarde, todo México va a saber la verdad sobre el gran Roberto Mendoza. ¿Qué quieres decir? Que vamos a los medios. Vamos a contar todo. Cómo separaste gemelas recién nacidas. Cómo chantajeaste a una mujer vulnerable. Cómo mantuviste a nuestra madre en coma durante años. Cómo la asesinaste cuando amenazó con contar la verdad. La respiración de Roberto se volvió audible a través del teléfono. Nadie te va a creer. Soy Roberto Mendoza. Tengo la reputación más sólida de México. Tú eres solo una niña mimada que está teniendo una rabieta. Tengo pruebas, Roberto, documentos, testimonios, las cartas que Soledad te escribió, y tengo algo más. ¿Qué? Tengo a Mariana, tengo a mi hermana gemela que se supone que no existe. ¿Cómo vas a explicar eso? ¿Cómo vas a explicar que haya dos mujeres idénticas, una rica y una pobre, contando la misma historia? Por primera vez en la conversación, Roberto se quedó completamente callado. Se acabó, continuó Valeria. Tu reino construido sobre mentiras y sangre se acabó. Y lo más hermoso es que tú mismo cavaste tu tumba cuando decidiste confesarlo todo ayer. Creíste que me habías domesticado tan bien que aceptaría cualquier cosa. Pero te equivocaste. Valeria, la voz de Roberto sonaba derrotada por primera vez. Adiós, Roberto. Espero que cuando estés solo en tu mansión vacía, pienses en Soledad. Espero que pienses en todos los años que perdiste siendo un monstruo cuando pudiste haber sido un padre de verdad. Valeria colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. Se quedó mirando la pantalla negra por un momento, procesando que acababa de cortar el último hilo que la conectaba con la vida que había conocido durante 24 años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana suavemente. Valeria sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente libre de su vida. Me siento como si acabara de nacer. Salieron del despacho del notario tomadas de la mano, dos hermanas que habían perdido una fortuna, pero que habían ganado algo mucho más valioso, la libertad de ser ellas mismas. La verdad las había liberado, y ahora era momento de liberar a México de Roberto Mendoza. 6 meses después de la tormenta mediática que había sacudido a México, Valeria caminaba por el sendero empedrado del Panteón Jardín, llevando un ramo de margaritas blancas. Era una mañana de octubre perfecta, con el aire fresco y el cielo despejado que hacía que todo pareciera posible. Mariana ya estaba ahí, sentada en el césped junto a la lápida sencilla que habían mandado hacer para Soledad. Era de mármol blanco con una inscripción simple: Soledad Herrera, madre amorosa que nunca dejó de luchar por sus hijas. 1975-2006. Buenos días. Mamá,
dijo Valeria, colocando las flores junto a las que Mariana había traído. Se sentó en el césped al lado de su hermana, sintiendo la paz que siempre encontraba en estos momentos junto a Soledad. Le estaba contando sobre el trabajo nuevo, dijo Mariana con una sonrisa, sobre cómo la famosa Valeria Mendoza ahora es maestra de inglés en una primaria pública. Valeria rió. Era increíble cómo su vida había cambiado, después de que su historia se volviera nacional, después de que Roberto fuera arrestado por los crímenes que las investigaciones posteriores habían confirmado. Ella había descubierto que existía una vida completamente diferente del otro lado de las rejas doradas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valeria, acomodándose mejor en el césped, que nunca había sido tan feliz como ahora, viviendo en un departamento de 2 recámaras, ganando lo justo para vivir, pero despertando cada mañana sabiendo quién soy realmente. Era cierto, el pequeño departamento que compartía con Mariana en la colonia Roma Norte era más hogar de lo que la mansión Mendoza había sido jamás. Habían pintado las paredes de colores brillantes, habían llenado las repisas con libros usados y plantas, habían convertido cada rincón en un refugio de autenticidad. «Mamá estaría orgullosa», dijo Mariana, tocando su pingente. Ambas seguían usándolos, pero ahora los veían como símbolos de conexión en lugar de marcas de posesión. De las dos, de lo que hicimos, de cómo nos encontramos, de cómo construimos una vida verdadera juntas. Los últimos 6 meses habían sido un huracán, después de que la historia saliera en todos los medios nacionales. La vida de Roberto se había desmoronado con una velocidad impresionante. Las investigaciones habían revelado no solo el asesinato de Soledad, sino una red de corrupción, chantajes y amenazas que había usado durante décadas para construir su imperio. Carmen Ruiz, la exsecretaria, había testificado sobre las cartas interceptadas. Rosa Delgado había proporcionado evidencia médica del asesinato de Soledad. Esteban Morales había confirmado el chantaje y la separación de las gemelas. Uno por uno, empleados que habían vivido con miedo durante años comenzaron a hablar. ¿Supiste algo más sobre el juicio?, preguntó Valeria. Ayer hablé con el fiscal. Dice que con todas las evidencias que reunimos, Roberto va a pasar el resto de su vida en prisión. Asesinato en primer grado, secuestro, falsificación de documentos, corrupción. Mariana hizo una pausa. Justicia para nuestra mamá. Finalmente, Valeria asintió, pero sus sentimientos sobre Roberto seguían siendo complicados. Era imposible borrar 24 años de creer que era su padre amoroso, incluso sabiendo la verdad sobre sus crímenes. Parte de ella todavía lloraba por el hombre que había creído que era, aunque celebrara que el monstruo real estuviera siendo castigado. ¿Crees que alguna vez vaya a venir a visitarnos?, preguntó Mariana suavemente. Era una pregunta que se habían hecho muchas veces. Roberto tenía derecho a visitas en prisión, pero hasta ahora había rechazado todos los intentos de las hermanas de verlo. Sus abogados decían que se mantenía en su celda, negándose a hablar con nadie excepto con ellos. No lo sé, respondió Valeria honestamente. Creo que para él, admitir que quiere vernos sería admitir que se equivocó en todo, y Roberto Mendoza nunca admite que se equivoca. Tal vez sea mejor así, murmuró Mariana. Tal vez necesitamos esta distancia para sanar completamente. Tenía razón. Los últimos meses habían sido de sanación profunda para ambas. Valeria había comenzado terapia para procesar el trauma de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Mariana había trabajado en perdonar décadas de resentimiento por la vida que le habían robado. Juntas, habían aprendido a ser hermanas de verdad, no solo por sangre, sino por elección. «¿Sabes?», dijo Valeria, «hay algo que quiero contarte, algo que he estado pensando mucho». «¿Qué?». «Quiero cambiarme el apellido legalmente, de Mendoza a Herrera». Valeria miró la lápida de Soledad. «Quiero llevar el apellido de nuestra mamá verdadera». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. «¿En serio?». «En serio. He sido Valeria Mendoza durante 24 años, pero esa nunca fui yo realmente. Quiero ser Valeria Herrera. Quiero honrar a la mujer que nos dio la vida y que luchó hasta el final por protegernos». Mariana la abrazó fuertemente. «Vamos a hacerlo juntas. Vamos a ser las hermanas Herrera oficialmente». Se quedaron abrazadas por un largo momento, sintiendo la presencia de Soledad a su alrededor. Era extraño cómo podían sentir su amor,
incluso después de todo lo que había pasado, incluso habiendo perdido la oportunidad de conocerla realmente. ¿Crees que nos puede ver?, preguntó Valeria. Estoy segura, respondió Mariana, y creo que está en paz, sabiendo que finalmente nos encontramos, que finalmente somos libres. Mientras el sol subía más alto en el cielo, las hermanas comenzaron a caminar de regreso hacia la entrada del panteón. Tenían planes para el resto del día. Valeria tenía que preparar clases para sus estudiantes de primaria, y Mariana tenía que abrir la pequeña librería de libros usados que había comprado con el dinero que había ganado vendiendo su historia a una editorial. Al llegar a la entrada, se detuvieron para mirar hacia atrás una vez más. A lo lejos, la mansión Mendoza se alzaba en las colinas exclusivas de la ciudad, ahora vacía y en venta. Los medios reportaban que ningún comprador se había interesado seriamente. La notoriedad del lugar lo había vuelto invendible. ¿Alguna vez la extrañas?, preguntó Mariana. Siguiendo su mirada, extraño la seguridad, admitió Valeria. Extraño no tener que preocuparme por pagar la renta o por si va a alcanzar el dinero para los víveres. Pero no extraño la mentira. No extraño ser una muñeca en una jaula dorada. Además, añadió con una sonrisa, ahora tengo algo que vale más que todo el dinero del mundo. ¿Qué? Una hermana que me ama por quien soy realmente, no por quien alguien más quiere que sea. Mientras caminaban por las calles de la ciudad hacia su pequeño departamento, Valeria reflexionó sobre el camino que las había llevado hasta ahí. Habían perdido una fortuna, pero habían ganado una familia verdadera. Habían renunciado a una vida de lujos, pero habían encontrado una vida de propósito. Habían destruido el imperio de un hombre poderoso, pero habían construido algo mucho más valioso. Una hermandad basada en amor genuino. Esa noche, mientras cenaban arroz con frijoles en su pequeña cocina, Mariana levantó su vaso de agua como si fuera la copa de champán más cara del mundo. Un brindis, dijo solemnemente. ¿Por qué?, preguntó Valeria, levantando su propio vaso. Por Soledad Herrera, que nos amó tanto que fue capaz de sacrificarse para darnos una oportunidad de vida. Por Soledad Herrera, repitió Valeria. Y por nosotras, continuó Mariana. Por tener el valor de elegir la verdad sobre la comodidad, por nosotras, y por el futuro, finalizó Mariana con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Por todos los años que vamos a tener para ser hermanas de verdad. Chocaron sus vasos con un tintineo suave, y en ese sonido simple, Valeria escuchó algo que nunca había escuchado en todos los brindis elegantes de la mansión Mendoza, el sonido de la libertad verdadera. Afuera, la Ciudad de México bullía con sus millones de historias, sus millones de dramas, sus millones de secretos, pero adentro de ese pequeño departamento, dos hermanas que habían nacido juntas, que habían sido separadas por la crueldad y que se habían encontrado por el poder del amor, cenaban en paz. La verdad las había liberado, el amor las había sanado, y el futuro las esperaba con brazos abiertos, lleno de posibilidades auténticas. Roberto Mendoza había perdido todo, su imperio, su libertad, sus hijas, pero Valeria y Mariana Herrera habían ganado lo único que realmente importaba, la oportunidad de vivir sus vidas verdaderas, juntas, libres de mentiras y llenas de amor, y en algún lugar del cielo, Soledad Herrera sonreía, sabiendo que su sacrificio finalmente había valido la pena.